no vamos a tener flexión, no vamos a tener un cortante importante que nos genere por ahí alguna situación diferente en nuestro diseño. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. Este primero consiste en que ustedes determinen la capacidad de compresión axial de una columna que es parte de un marco. Bueno, tenemos una columna y recordamos que CW significa la nomenclatura que utilizan en el sistema inglés. Entonces, estos datos que tenemos aquí corresponden a la nomenclatura de un perfil, pero en el sistema inglés, que quiere decir que el primer número corresponde al peralte y el segundo corresponde al peso, pero este peso estaría ¿en qué unidades, chicos? El 96. Es importante que lo identifiquen porque tenemos que buscar el perfil en un manual. Entonces, ¿a qué perfil corresponde este que tenemos aquí, de 12 por 96? ¿Qué unidades nos está manejando ese dato? El 12 corresponde a pulgadas y el 96 son libras por pie. Exactamente. El 12 es el peralte, dice Arturo, son 12 pulgadas, mientras que el 96 es el peso, que son libras por metro. Todos los pesos de los perfiles IR están dados en unidades de carga sobre metro. Entonces, por cada metro, ¿cuánto tenemos de peso? De tal manera que aquí tenemos una carga distribuida en toda la longitud del elemento. Por eso todas las cargas están indicadas en unidades de longitud. En este caso está en el sistema inglés, entonces son libras por pie. De 3 metros de longitud, es de acero, nos dan las características del acero, sabemos que ahí podemos ya tener datos de entrada y los valores de los apoyos que tenemos, nos dice que en la base está empotrada y algo que es muy importante, nos dice que la columna no está arriostrada en ningún sentido. ¿Qué quiere decir? Que no tiene restringido el movimiento lateral en ninguna de sus dos direcciones. Cuando estamos hablando de sentido, se refiere a la dirección X y a la dirección Y. Aquí, si ustedes se fijan, pues está dibujado de una forma esquemática la forma en la que está orientada la sección transversal de la columna. Cuando nosotros trabajamos con perfiles IR, recordamos que estos tienen dos ejes de simetría, pero que podemos orientarlas de acuerdo a nuestra propuesta estructural en las dos direcciones, en la que más nos convenga. ¿Para qué? Para que evitemos una posible torsión. Entonces, por eso es tan importante que identifiquemos cómo tenemos alguna restricción lateral en alguno de los dos los sentidos de nuestra columna. Lo primero que nosotros tenemos como dato es que vamos a revisar en algún catálogo, en este caso yo les puse de ejemplo el manual AMSA, como se los puse en el ejemplo de diseño de elemento atención, con la finalidad de que ustedes vean que pueden revisar cualquier catálogo que tenga las propiedades del perfil que nosotros vamos a utilizar. Estas propiedades son exactamente las mismas que vienen en el manual INCA, son las mismas. Generalmente pueden variar por decimales, pero varían muy, muy poco. ¿Por qué? Porque todas estas medidas también están estandarizadas, también están basadas en las normas de la ASTM. Entonces, es muy difícil que nosotros escojamos un perfil y ese no cumpla con las propiedades geométricas que están establecidas en dos manuales, ¿verdad? Tienen que ser prácticamente las mismas. Entonces, como decíamos, es un perfil de 12 pulgadas por 96 libras por pie. Entonces, es importante reconocer esto porque si nosotros nos vamos con la finta de este lado del 96, hay un perfil que tiene 305 por 96. Entonces, si no tenemos claras las unidades, pues es muy fácil que nos podamos confundir de qué perfil es el que estamos hablando y no estaríamos revisando la misma sección. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, siempre nuestras unidades de medida. Entonces, de un catálogo, nosotros vamos a escoger el perfil que vamos a revisar y vamos a tener pues todas sus propiedades. En este caso, sí nos interesan más propiedades además del área, nos interesan los momentos de inercia, nos interesan su respuesta a la torsión, que como dijimos son el módulo J y el módulo CW. ¿Para qué? Para que revisemos si es posible que este elemento se pueda flexotorsionar. Y además nos dicen que nosotros tenemos un acero ASTM a 572 grados 50. Entonces también buscamos cuál es el esfuerzo de fluencia de un acero a 572 grado
50, y pues tenemos el valor importante para el diseño de elementos a compresión, que es Fy de 345 megapascales. Con eso podemos hacer una lista de algunos de los datos importantes de entrada que nosotros tenemos. En primer lugar, mencionamos al esfuerzo de fluencia. Como ya les dije, son 345 megapascales. Podemos anotar nuestro coeficiente de reducción, que para el caso de los dos esfuerzos que vamos a revisar es de 0.9. Una de las propiedades importantes que debemos agregar, además de la fluencia del acero, es su resistencia al esfuerzo cortante generado por una torsión. En este caso es el módulo de cortante del acero, que también ya es un valor constante. En este caso son 77 gigapascales o 77.200 megapascales. El módulo de elasticidad de las columnas y el módulo de elasticidad de las vigas. Aquí nosotros vamos a trabajar con puros elementos de acero, pero recordemos que podemos estructuralmente hacer trabajar elementos de acero con elementos de concreto de muy buena manera. Entonces tenemos que considerar el módulo de elasticidad de los dos elementos. Aquí coincide que los dos son los mismos. Como les decía, tenemos que revisar qué es lo que pasa con la columna en las dos direcciones, tanto en X como en Y. Por lo tanto, nos interesa mucho las longitudes de estas dos direcciones. Dijimos que una de las características importantes que nos van a dar la resistencia de una columna es su longitud. Recuerdan, están clasificadas las columnas en función de su longitud, cortas, intermedias y largas. Entonces no sabemos si esta es una columna intermedia o es una columna larga. Evidentemente no es una columna corta, tenemos 3 metros. Entonces tenemos que ver también qué pasa en cada dirección. Y la otra característica que nos va a dar la resistencia de nuestro elemento son la forma en la que está conectada o cimentada, ¿no? Entonces tenemos qué pasa en el nodo inicial de la columna, está empotrada, y qué pasa en el nodo extremo, que en este caso está libre, no está conectada, no tiene un apoyo, pero está conectada a otros elementos. Entonces con eso pues ya tenemos algunos datos. Ahora vamos con las propiedades geométricas de nuestro perfil. Todas estas características nosotros las tenemos que rastrear, como les decía, del manual. Pues hay que tener mucho cuidado en las unidades que nosotros manejamos. Es conveniente que todas las tengamos, como ahorita que estamos haciendo el ejemplo en el sistema internacional, pues la pongamos todas en milímetros. En el caso del área, ahí viene en el manual, viene en centímetros cuadrados. Por conveniencia, pues lo vamos a poner en milímetros cuadrados. Lo mismo va a pasar con los momentos de inercia en milímetros cuartos, y los radios de giro los vamos a poner en milímetros. Todas estas características pues nosotros las vamos a obtener de un manual. En este caso lo vamos a hacer así porque se trata de un perfil laminado. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos un perfil que está armado con placa? Si nosotros tuviésemos un perfil que está armado con placa, pero es un perfil I que tiene 2 ejes de simetría, pues nada más tendríamos que calcular a mano todas estas propiedades, que pues el área no es otra cosa más que sumar el área de las 3 placas, el momento de inercia, pues calcular en dirección X, en dirección Y por el teorema de ejes paralelos, los radios de giro, todo eso lo tendríamos que calcular con sus propiedades geométricas. Sin mayor problema lo podemos hacer. Pero en este caso pues tenemos las características del manual. ¿Qué otra propiedad importante nos interesa de las vigas? Esta es una pregunta que me hizo su compañero José María el día de ayer, y les comentaba que las columnas las vamos a orientar en las dos direcciones. Tenemos que revisar qué pasa en dirección Y y qué pasa en dirección X. Pero ¿qué pasa con las vigas? Cuando yo conecto vigas, estos elementos pues solamente los puedo orientar sobre su eje fuerte, no los puedo poner acostados. Entonces cuando yo reviso las conexiones que tengo aquí, los datos que me interesa obtener de las vigas, o que voy a utilizar más bien de las vigas para obtener el factor de longitud efectiva en cada dirección, pues es únicamente el momento de inercia en X. Como aquí tengo dos perfiles diferentes que llegan a ese nodo superior de mi columna, pues voy a tener que considerar esos datos de los perfiles. Entonces aquí de las vigas lo único que me interesa es su longitud, el módulo de elasticidad es el mismo, entonces lo único que me falta son sus momentos de inercia.
Nuevamente, como les decía, pues fácilmente los ponemos en milímetros cuartos para tener una conversión de unidades muy sencilla. Con eso, pues ya tenemos prácticamente todos los datos que necesitamos para calcular la esbeltez de la columna. Aquí, esto fue lo que yo les dejé de tarea. Estos son los resultados a los que ustedes debieron haber llegado. Tenemos que sacar una relación de esbeltez para la dirección X y una relación de esbeltez para la dirección Y. Entonces, para calcular la relación de esbeltez, sabemos que es K por L entre R, necesitamos primero este factor de longitud efectiva K, lo que fue lo que yo les pedí, los factores de longitud efectiva. No les pedí la relación de esbeltez, esa ya la calculamos ahorita. De tal manera que, bueno, nosotros tenemos que revisar a qué caso corresponde nuestra columna. En este caso, tenemos una columna empotrada en la parte inicial, en la cimentación está empotrada, tenemos un valor de G igual a 1, ya tenemos ese punto, y en el extremo B llegan elementos a ella. Entonces tenemos que calcular el módulo G en el punto B y pues hacemos la suma de el producto de la inercia de las columnas entre su longitud. El módulo de elasticidad se va a eliminar porque están constituidas del mismo material y tendremos un valor de GB en X de 2.9. Esos dos valores de G nos permiten hacer el uso de los nomogramas. Aquí yo les decía que no hicieran uso de los nomogramas que yo les pasé en pantalla porque están distorsionados. Miren, son imágenes y pues están distorsionadas. Entonces, lo ideal, que es lo que ustedes hicieron de tarea, es que hubieran utilizado un nomograma en el cual pudieran entrar en el valor de GA en 1 y en el de GD, que es 2.9, hacer el cruce y calcular a modo de escala el valor de este factor de longitud efectiva para la dirección X. En este caso, pues yo aproximadamente lo medí y es de 1.545. Pero también les dije que opcionalmente podríamos usar la norma francesa utilizando todos esos valores de GA y GB que ya calculamos en el paso anterior. Y tenemos aquí un módulo de longitud efectiva KX de 1.56. Entonces, si pueden ver, estos dos valores se parecen mucho. Lo que les decía, y vamos a tener valores muy similares. De tal manera que vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular esta relación de esbeltez primero obteniendo este factor de longitud efectiva para la dirección Y. Entonces, podríamos pensar que va a ser lo mismo, pero no, lo que va a ser lo mismo va a ser únicamente la parte del denominador, porque estamos hablando de lo que pasa con las traves, y dijimos que las traves no las podemos orientar en la dirección de su eje débil, van a quedar únicamente orientadas en el eje X. Entonces, para calcular lo que pasa en la dirección Y, nada más vamos a cambiar el numerador. Como tenemos dos columnas que se conectan al nodo, pues lo multiplicamos por 2. Aquí tenemos dos traves iguales en una dirección, dos traves en el otro, por eso el primer módulo son 2, por lo que pasa con unas traves, más 2 por lo de las otras traves. Y tenemos un módulo GB de 0.94 para la dirección Y. Nuevamente entramos a los nomogramas y nos da un KY de 1.323 aproximadamente. Pueden quedarse nada más en 1.3, no tenemos que ser tan específicos con los decimales. Utilizando la norma francesa nos da de 1.33. Entonces, nuevamente estos valores se parecen mucho. Esto es lo que yo les pedí de tarea. Una vez que tenemos esos dos valores, pues vamos a comparar qué fue lo que obtuvimos como resultado. Para la dirección X, con la opción 1 tuvimos 1.545 y con la opción Y 1.56. Es cuando entra el criterio del ingeniero, cuando ustedes dicen, bueno, yo sin problema puedo usar el nomograma y mi valor de K se parece mucho al que obtengo con la norma francesa, entonces uso el nomograma sin problema. O bien, me parece más afectivo, más adecuado utilizar la norma que aunque no está asociada con lo que establece ni el manual IMCA ni el ISC, me da valores muy acertados con que los que obtengo con el nomograma, pues voy a utilizar mi criterio y entonces yo decido cuál de los dos valores utilizar. Aquí como opción pues ustedes tienen las dos posibilidades. Ya que tengo esos valores de relaciones de factores, de longitud efectiva K, voy a calcular las relaciones de esbeltez en las dos direcciones.
Como yo tengo que revisar qué pasa en X y qué pasa en Y, tengo que revisar cuál es la situación más desfavorable. Decíamos que generalmente la situación más desfavorable ocurre sobre el eje débil, que como tenemos en este caso es en la dirección Y. La relación de esbeltez en la dirección Y es K por L entre R es de 51.15, mientras que en dirección X es de 33.9. Pues para calcular ya estas relaciones de esbeltez, ya tenemos como datos la longitud de X y los radios de giro en cada dirección y los factores de longitud efectiva que acabamos de calcular. Aquí, como les decía, generalmente tenemos una relación de esbeltez más crítica en la dirección del eje débil, pero vamos a ver que si nosotros restringimos el movimiento de ese eje, vamos a hacer que el eje que se vuelva crítico sea el eje fuerte. Entonces, esto siempre es necesario revisarlo. No debemos dar por hecho que por ser el eje débil, ese va a ser el que va a sufrir más. No, tenemos que revisar también las condiciones de soporte lateral que nos pueda dar algún elemento de arrastramiento. Entonces, para este ejemplo, sí resultó que la relación de esbeltez en Y es la crítica. Entonces, nos vamos a ir a revisar con ese valor. Entonces, tenemos ya esta relación de esbeltez que en nuestra gráfica pues va a ser el valor que nos va a hacer entrar a ella. Nosotros tenemos aquí esta gráfica en la que nos muestra cómo se comporta el esfuerzo del elemento por flexión. Y dijimos que lo importante es que calculemos este esfuerzo de Euler FE. Una vez que lo tengamos, vamos a revisar si el elemento es susceptible de pandearse localmente para castigar o no esa flexión. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a calcular el esfuerzo de Euler para pandeo por flexión, que únicamente es pi cuadrada por el módulo de elasticidad de las columnas entre la relación de esbeltez. En la norma viene K por L entre R al cuadrado. Aquí pues ya sabemos que es lambda, lo puse lambda al cuadrado para que sea lo mismo. Haciendo nuestra conversión de unidades correspondiente, tenemos un esfuerzo de Euler por flexión de 754.46 megapascales. Con ese valor nosotros tendríamos que hacer la comparación con este esfuerzo límite y calcular el esfuerzo correspondiente a este estado límite. Sin embargo, es conveniente que antes de hacer eso calculemos el posible castigo que tiene el elemento por pandeo local. Entonces, como tenemos que revisar los dos estados límites, sea flexión y flexotorsión, pues vamos a calcular mejor los dos esfuerzos de Euler, ahora del segundo estado límite. Entonces, porque eso es prácticamente lo único que cambia. Entonces, para el esfuerzo de Euler de flexotorsión, tenemos que considerar las propiedades geométricas de nuestro elemento. En este caso es pi cuadrada por el módulo de elasticidad de las columnas por la constante CW entre el KZ, que es este KZ es el valor que nosotros tenemos del lambda por L al cuadrado más el módulo de rigidez acortante por J. Aquí tenemos que incluir todas las características de respuesta a torsión de nuestro elemento. Y recordamos que esta ecuación es válida para los elementos que tienen doble inercia, como es el caso de los perfiles IR. Si nosotros queremos revisar otro perfil, vamos a ver en la norma que esta ecuación es diferente.